Un día normal como hoy, estuve muy emocionado que en este día se estrena una nueva película reciente de Disney y Pixar llamado Lightyear, que está basado en un juguete de la película de Toy Story llamado Buzz Lightyear, y que esperé mucho tiempo para verlo por fin en la pantalla grande, ya que varios proyectos fueron por la plataforma de Disney Plus, debido por la pandemia, y que esta película reciente fuera mi oportunidad para verla en el cine, ya que la primera imagen que mostraron y el tráiler de la película, me encantaron mucho, y decidí comprar mi entrada para el cine. Esperé unos 30 minutos. Después de los 30 minutos, empecé a entrar al cine y me senté en mi lugar para verlo, me emocioné mucho, y me quedé toda la noche en el cine, a verlo. Después que terminó la película, fue espectacular la película que decidí verlo de nuevo, pero era muy tarde, así es que decidí ir a mi casa. Llegando a mi casa, decidí irme a cenar y decir a mis padres que todo estuvo bien y fue la mejor película que vi en mi vida, y fui a mi cuarto a dormirme, pero no sé qué estaba pensando mucho en que ojalá pudiera volver a verlo, así es que me puse a buscar partes de la película en YouTube, pero no había. Solamente salía resúmenes de la película, pero no me gustaba verlo así es que busqué en Google y ninguna página o link había de la película, hasta que entré a una página que decía películas y series gratis, y estrenos recientes, así es que pensé que la película de Lightyear estaba en esta página, pero lo malo que esta página estaba de color negro, con carátulas de las películas recién estrenadas, pero me interesaba la película Lightyear, así es que le di en play la película. Lo malo es que no tenía ningún dato de la película, y me puse a ver la película, pero noté que la película empezó en HD y no pirateada como las otras páginas. Me pareció raro esto, así es que empezó la película con Lightyear alistándose para irse del lugar donde estaba. Me pareció extraño que así empezara la película, porque así no lo era. Lightyear se fue tristemente, no sabía por qué lo hacía, hasta que notó que la nave que estaba fallando, hasta que aterrizó de forma mala, así la nave despedazándose cada parte y así Lightyear cayendo fuertemente al suelo. Estuvo todo dañado que se arrastró hasta buscar un lugar donde podía estar tranquilo, y miró en su nave que tenía un gatito robot que le dijo: Buzz, ¿dónde estamos? Lightyear dijo que no sabía dónde estaban, y se acercó a él, y le dijo que todo estará bien, hasta que miró unos sobrevivientes que se acercaron, y le ayudaron, hasta que una nave misteriosa que era el emperador Zord, mandó sus tropas y empezaron a disparar por todos lados, rápidamente cargaron a Buzz y los robots mataron de una forma aterradora a los sobrevivientes. Me empecé a dar miedo lo que estaba viendo. Mire que así no era la película lo que vi en el cine, los robots cortando los brazos y piernas y aplastando sus cabezas. Buzz todo lastimado, gritaba que no los maten, hasta que el emperador Zord bajó de la nave y disparó al gatito robot, destruyéndolo a pedazos, diciéndole a Buzz: ayúdame, y le disparó nuevamente destruyéndolo por completo. Buzz intentó pararse y corrió rápido. Zord le disparó en sus piernas, gritó fuertemente del dolor. Zord agarró a Buzz y le miró fijamente y le dijo: ¿por qué corres, Buzz, si ni siquiera tienes escapatoria? Y con su espada en su mano,
lo atravesó todo su cuerpo a bots, y lo tiró al suelo, y lo sacó su cabeza con la mano, y lo tiró al suelo y lo aplastó por completo. Sor se rió fuertemente y salió los créditos de la película, que fue producido por Disney y Pixar. No sabía lo que había visto, y se apagó mi celular de repente, no sabía por qué. Volví a prender mi celular, y me llegó un mensaje en mi celular diciéndome, muchas gracias por ver la película de Largir oscura y maldita, espero que nunca cuentes a nadie, si no iremos a matarte, y se eliminó el mensaje de repente. Pensé que era una norma de alguien, y me puse nervioso de ese mensaje. Ahora estoy asustado y preocupado. Si ves una página oculta, no entres. Espero que no seas una de las personas que vieron este video, maldito Largir. Te invito que puedes seguirme en Instagram, ahí es el único lugar donde estoy activo todos los días, subiendo adelantos de mis próximos videos, y donde puedo estar en contacto con todos ustedes. Sígueme en Instagram. Muchísimas gracias, creepypasteros.